Good afternoon, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro webinario para el lanzamiento del reporte Crueldad como política, migración y experiencia humana en la frontera de Estados Unidos con México. Comenzaremos en breves. We'll begin shortly with our webinar for the launch of our latest report, Cruelty as Policy, Migration and the Human Experience along the US-Mexico border under Trump. So please stay tuned. We'll begin shortly. Thank you. Good afternoon, welcome, buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar nuestro webinario del lanzamiento del reporte La crueldad como política, migración y experiencia humana en la frontera de Estados Unidos y México bajo Trump. Good afternoon, everybody. We're going to start with our webinar for the launch of our latest report, Cruelty as Policy, Migration and the Human Experience along the US-Mexico border under Trump. I'm Jesus de la Torre. I'm Assistant Director for Global Migration at the Hope Border Institute. We are based in El Paso, Ciudad Juárez, and with me today, I'm joined by fellow colleagues at the border on both sides, in Mexico and the United States, for the launch of our report today. We have live interpretation, and so for all of you who are joining through the Zoom link, you can access interpretation on the bottom below. We have an interpretation from English to Spanish. Tenemos interpretación hoy para todos aquellos y todas aquellas que se unen desde Zoom. Pueden acceder en su botón de interpretación. Pueden decidir en qué idioma quieren escuchar el webinario. Si ustedes se muestran cómodos con ambos idiomas, no tienen que cambiar nada. Si quieren escuchar el webinario solamente en español, por favor, cliquen en español. If you're fine with either language, you can leave it as it is. If you would like to listen to this webinar in English, please press the button Interpretation in English. Le recomendamos que deje el audio original activado para que pueda escuchar a los panelistas. We recommend that you leave your original audio activated, that you don't deactivate this, so that way you can listen to our fellow panelists. And we remind you that you can leave your comments, questions in the Q&A box and that you have below or in the comment section if it's activated. Le recordamos que para aquellos que también se unen por Zoom pueden dejar sus preguntas y respuestas para que después nuestros panelistas puedan responderlas. And with that, we begin our session today. I would like to thank all of you for being here today. I would like to thank my fellow panelists for joining me in the launch of the Cruelty as Policy report. With me today, we have Diana Solís, Advocacy Coordinator at Derechos Humanos Integrales en Acción, DIA, who is also fellow co-author of the report. Victor Flores, Case Manager at the International Refugee Assistance Project, IRAP, also at DIA, fellow report co-author. Perla del Ángel, Coordinator of the Pedro Pantoja Network of Shelters in Northern Mexico, and also Community Engagement Lead at CAME in Agua Prieta, Mexico. Anabel Córdoba, Director of Migrant Services at Kino Border Initiative in Nogales, Sonora. Yvette Martin, Coordinator of the Ciudad Juárez Office of the Jesuit Refugee Service, Mexico. And lastly but not least, Cesar Barranco, Project Coordinator at Casa del Migrante de Saltillo, and also our fellow interpreters who are helping us, Teresa Peralta and Ana from DIA. So we thank you, and then I'll pass it to my colleague Diana. Thank you, Diana.
Gracias, Jesús. Buen día a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión en vivo. Hoy nos encontramos muy entusiastas al poder compartir con ustedes el resultado de poco más de un año de trabajo colaborativo entre distintas casas del migrante, centros de derechos humanos y organizaciones con un fin común: visibilizar la realidad que las personas en contextos de movilidad han manifestado a través de distintos testimonios que dan luz sobre cómo la política está siendo utilizada como un espacio de guerra, lamentablemente no solo en el plano económico, sino directamente en contra de la población, a través de narrativas y la implementación de planes, programas, proyectos y presupuestos destinados a la exclusión de ciertos sectores de la sociedad. A través de testimonios de 112 personas entrevistadas en los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Chiapas, de planteamientos realizados por trabajadores humanitarios de casas y centros de migrantes en diversas sesiones de escucha a lo largo de 2025 y de información obtenida a través de distintos portales oficiales y vía transparencia, nos dimos a la tarea de analizar la información obtenida y cruzarla con distintas fuentes oficiales en México y Estados Unidos, con la esperanza de encontrar las palabras indicadas para describir los acelerados cambios en materia de política migratoria que observamos a raíz de los nuevos gobiernos en 2024 en ambos países. Con preocupación, escuchamos los distintos retos que organizaciones y casas de migrantes han enfrentado a lo largo de 2025, atravesando situaciones financieras, de personal, de alianzas a nivel local o regional, entre otras problemáticas. Con desasosiego, leímos y analizamos los testimonios brindados por la población albergada en distintas regiones del norte y sur de México, intentando plasmar de manera muy respetuosa sus vivencias y anhelos. Con discernimiento, intentamos reflejar todo lo vertido en un documento y titularlo La crueldad como política, migración y experiencia humana en la frontera de Estados Unidos-México bajo Trump. De esta forma, manifestamos la intención de generar un diálogo abierto sobre cómo la política se encuentra presa de decisiones atroces, donde el bien común ha quedado fuera de toda lógica. Finalmente, con esperanza, nos permitimos colocar recomendaciones a cada uno de los actores involucrados de forma directa o indirecta, a quienes esperamos que llegue el informe. Entre los hallazgos más alarmantes, encontramos una profundización de la crisis de derechos, no solo para las personas migrantes que habitan en Estados Unidos, sino para quienes son considerados por el Estado como ciudadanos y que en pleno uso de su derecho a la manifestación, inclusive al libre tránsito, han perdido la vida a manos de quienes les deben protección. Encontramos además cómo en México las políticas públicas orientadas a la recepción de connacionales no han rendido los frutos esperados, toda vez que es continua la descoordinación entre México y Estados Unidos, expulsando a las personas por puertos desolados o por sitios donde no tiene esencia el programa México te abraza. La comisión de delitos durante el tránsito o en las comunidades de acogida continúa vigente y con mayor profundidad, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para restarle importancia. El presente proyecto es la suma del esfuerzo colectivo por responder desde el amor al prójimo, desde la resistencia y, por supuesto, la documentación a todas aquellas políticas de exclusión. Abogamos por un análisis minucioso que permita a las personas tomadoras de decisiones cambiar el rumbo y, por qué no, cambiar el mundo que estamos presenciando hoy más cercano al posfascismo que a la democracia. Con firmeza, nuestro informe insta a no ser indiferentes al momento sociopolítico que estamos atravesando. Cada una de las siguientes participaciones permitirá encontrar respuestas, pero también nuevos planteamientos que nos invitarán a seguir construyendo en conjunto nuevas narrativas, propuestas y demandas a favor de los derechos humanos para todas las personas. Agradecimos a Iniciativa Quino para la Frontera, a Servicio a Refugiados México, a Casa del Migrante Saltillo, al Centro de Atención al Migrante Éxodus, CAME, el Centro para Migrantes Jesús Torre 24/7, al Albergue Diocesano Belén, al Instituto Fronterizo Esperanza, a la Red Pedro Pantoja de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes de la Zona Norte y a cada una de las personas que hicieron posible este informe con sus valiosas aportaciones y reflexiones. Enhorabuena. Ahora, cedo la palabra a mi compañera Anabel Córdoba, quien es directora de Servicios a Migrantes en Iniciativa Quino en la Frontera. Muchas gracias, Anabel. Hola Diana, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están aquí escuchándonos. Y bueno, retomando un poco lo que decía Diana, ¿no? Esto es un gran esfuerzo de todas las personas ya mencionadas, pero sobre todo este informe lo que muestra es la cara de las cifras, las historias que dan vida como a todos estos números que tenemos. Yo les voy a hablar un poco sobre la experiencia que Kino está teniendo al poder acompañar a las personas
en el albergue que instauró el gobierno mexicano con el programa México Te Abraza. Es importante mencionar que Quino hasta ahora es el único albergue que ha tenido acceso a poder tener pues acercamiento a las personas que son deportadas. Ningún otro albergue hasta ahora ha podido tener como ese contacto en la frontera norte. Y lo que nos estamos dando cuenta es que los perfiles que son deportados pueden ser hombres, la mayoría padres de familia, adultos mayores de más de 60 años y perfiles con mayor vulnerabilidad, como puede ser salud física o incluso casos de salud mental. Entonces, bueno, nos han compartido un poco sobre los arrestos, cómo se han llevado durante pues, el primer año, ¿no? que lleva Trump. Y la mayoría nos ha mencionado que además de tener uso de la fuerza durante los arrestos, han sido en espacios públicos como la escuela, cuando van a dejar a sus hijos e hijas a la escuela, en los parques, cuando van rumbo al trabajo, cuando salen de trabajar. Y se da también por personas los llamados cazarrecompensas. Hemos tenido casos donde hemos acompañado donde justamente mencionan que no es obviamente por el ICE o por alguna figura institucionalizada que bueno, que esté totalmente regulada por el gobierno estadounidense, sino también por personas llamadas cazarrecompensas. En la detención, durante el proceso que llevan, es totalmente arbitrario porque mientras para unas personas ha podido ser de 3 meses, para otras han mencionado que puede ser hasta 6 meses o 2 semanas. Durante la detención nos han compartido algunas historias donde los espacios son totalmente de hacinamiento, no tienen acceso incluso a comunicarse con su familia, han pasado hasta 2 o 3 semanas sin poderse comunicar con la familia, las personas que son detenidas. Además de todo, bueno, han sido como sin tener acceso a la salud, a la atención médica en casos de salud. Eso también ha sido como una constante que hemos encontrado en todas las historias. Y evidentemente, cuando son deportados hacia México, aparentemente el gobierno mexicano menciona que estas deportaciones con el programa México Te Abraza ha podido subsanar. Sin embargo, lo que nos han contado las historias de las personas es que la estrategia que tiene el gobierno mexicano no restituye la dignidad humana. Entonces, pues, ¿en qué sentido llegan las personas con un incentivo de aproximadamente $40, un poco, 2,000 pesos, un poco más? La estrategia es quitar a las personas. Encontramos en la constante donde hemos tenido realmente casos de que han vivido hasta 40 o 60 años en Estados Unidos, donde las personas hicieron su historia de vida, tienen su familia y al ser deportados a México han perdido totalmente no solo sus bienes, sino también se ha, pues, se ha hecho nula su propia historia de vida. Entonces, creo que la posibilidad de poder escuchar esas historias a través del reporte puede invitar no solamente a conocerlas y poner, como mencionábamos, el rostro a las cifras, sino también hacer este enlace con nuestra comunidad, con las personas que conocemos, con otras organizaciones para ir justamente acompañando y que deje de ser la cifra solo es un número. Invitamos también a la prensa justamente para poder cambiar estas narrativas en donde, como mencionaba mi colega Diana, contribuyen evidentemente a toda esta estrategia política, tanto de Estados Unidos como también de México, en donde realmente no ha podido ser un espacio de acogimiento y que nos pueda ayudar, pues bueno, a tener como mayor dignidad en el proceso de migrar, como también el derecho a quedarse en los espacios en donde las personas se sienten mucho más seguras como parte de un derecho internacional de la protección. Entonces, bueno, yo ahora doy voz a mi compañera Ivette. Ivette es coordinadora de la oficina del Servicio Jesuita a Refugiados, Ciudad Juárez. Entonces, bueno, pues muchas gracias y Ivette, adelante. Listo, gracias, Anabel.
Bueno, yo les voy a compartir un poco acerca de los resultados de las deportaciones de terceros nacionales a México. Es decir, Anabel nos compartió un poco acerca de cómo están siendo las deportaciones de personas mexicanas, ¿no?, al mismo país, pero también Estados Unidos está deportando a personas de otros países a México. En el informe podrán ver algunos de estos casos, pero especialmente a mí me gustaría enfocarme en los casos de personas que están siendo trasladadas a la estancia migratoria de Janos, en Chihuahua, un lugar muy cercano a Ciudad Juárez. Y pues eso les voy a compartir. Entonces, bueno, el Servicio Jesuita de Refugiados estuvo realizando durante el año pasado 2 visitas a esta estancia migratoria. Como saben, estas estancias migratorias pues requieren permiso y son espacios pues muy herméticos, ¿no?, por temas de seguridad en los que no pueden entrar muchas organizaciones y demás. Me parece importante compartir lo que ocurre en estos espacios, pues durante estas visitas encontramos a personas de Cuba, de Ecuador, de Honduras, de Venezuela, de Guatemala, de Haití, de Nicaragua, la mayoría de ellas deportadas el día anterior a nuestra visita, o algunas habían sido detenidas en algún retén cercano intentando llegar a Ciudad Juárez. Había mujeres, había hombres, incluso identificamos a personas con algunas discapacidades visuales o motrices dentro de la estancia migratoria. Y platicando con las personas, lo que veíamos es que la mayoría no sabían dónde estaban, no sabían a dónde iban a ser trasladados, ni qué documentos necesitaban para regularizar su situación. Si bien había quienes sí tenían esta información, algunos sabían que serían trasladados a Tabasco, pero no sabían en dónde se encontraba Tabasco, no sabían a cuántos kilómetros, horas de distancia estaban de Ciudad Juárez. Y fue importante en ese momento poderles orientar, ¿no?, con algunos folletos, mapas y con los mismos celulares para que supieran, ¿no?, hacia dónde iban a llegar. También encontramos algunas personas en la estancia que tenían de 20 a 30 años viviendo en Estados Unidos y muchos de ellos tenían temor de ser enviados a sus países de origen, ¿no?, entre ellos especialmente algunas personas de Cuba que no tenían redes de apoyo en Cuba, que toda su familia estaba en Estados Unidos y que su proyecto de vida que habían construido durante décadas realmente estaba en Estados Unidos, ¿no?, el país que los expulsó. También se lograron identificar algunas personas que se encontraban en estado de shock, con signos evidentes de impactos psicológicos graves, y en algunos casos se tuvo que brindar atención psicológica de emergencia. Y bueno, si bien la estancia migratoria se encontraba limpia y con acceso a servicios básicos como la salud y la alimentación, la infraestructura de este espacio tiene características carcelarias y también había temperaturas muy elevadas, lo que creemos que afectaba mucho más el estado emocional de las personas que estaban ahí. De hecho, muchas de estas personas habían estado en detención por meses en Estados Unidos y habían sido trasladadas a México para estar nuevamente en un espacio con características muy similares. Y más allá de lo físico de este espacio, predominaba por la desorientación de las personas, el desconocimiento de sus derechos y una profunda angustia de cómo estaba, dice, sus familias sabían algo acerca de ellos, ¿no?, sus familias en Estados Unidos, y también una angustia de qué iba a pasar una vez que llegaran a Tabasco, un lugar al que nunca habían acudido, en el que no tenían información y que no sabían de ahí cómo iban a llegar a sus países de origen. Con esto que les comparto, a nosotros nos parece muy importante que el trabajo de las organizaciones en este tipo de espacios pues continúe, ¿no?, porque creo que es importante continuar informando acerca de los derechos, de escuchar, de contener emocionalmente, de acompañar en medio del shock y principalmente ser testigos de la presencia y de las historias de estas personas en espacios tan herméticos como las estancias migratorias en México. Este proceso de recepción de personas de Estados Unidos está ocurriendo sin que exista un acuerdo público transparente entre ambos países. Entonces, no queda claro cómo están siendo estas transferencias, qué tipo de perfiles son las personas que llegan a estos espacios y qué ocurre una vez que estas personas llegan a Tabasco. Entonces, bueno, esta situación nos invita a preguntarnos, pues, qué tipo de sistema migratorio estamos construyendo, uno basado en la invisibilidad, en el traslado forzado, en la desinformación, o uno que coloque al centro la dignidad humana, que sea con transparencia y que sea con respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, ahora voy a pasar la palabra a Víctor Flores, que es manager de IRAP Media. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette.
Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Un gusto estar acá y poder compartir un poco de lo que nosotros pues nos toca presenciar aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Sobre todo en el tema de integración. De verdad ha sido como bien impactante, al menos para mí, ver este cambio tan drástico, no solo en los flujos migratorios acá en la ciudad, sino también pues en las dinámicas, ¿no? Con la nueva administración de Estados Unidos pues hubo muchos recortes a organizaciones, a agencias de la ONU, pues tuvieron que reducir su presencia aquí en Ciudad Juárez, otros tuvieron que cerrar, entonces pues eso em, pues va como pues condicionando la capacidad que tenemos las organizaciones para poder responder a las necesidades de la población. Una cuestión muy nueva es los cierres de albergues. Es algo que también me llamó o me ha llamado mucho la atención, o cómo han cerrado muchos albergues porque las personas, pues con esto de que cerraron CBP One el año pasado, muchos estaban esperando una cita para poder cruzar o para poder ser procesados. Pues ahora ya no veían tanto sentido, ¿no?, del quedarse en albergues, y las personas se están estableciendo ya sea en lugares de renta, o están incluso ocupando lugares abandonados aquí en Ciudad Juárez. Y pues esto impacta en el sentido que es más difícil de detectar a la población, ¿no? Tenemos que implementar otras estrategias para poder llegar a las personas. Em, Cabe rescatar que una estrategia que funcionó bastante bien desde día fue el programa Pan y Esperanza, que básicamente era hacer una convocatoria para las personas que requerían apoyo con alimentos, ¿no? Y eso pues pudo ayudar al equipo a detectar a personas y poder pues atenderles en estos, pues sí, en sus procesos, ¿no? Con esta situación tan complicada. Otra tendencia, pues precisamente por este cierre de la frontera y cierre de asilo de Estados Unidos, em, las personas pues ahora están considerando establecerse por lo menos de manera temporal aquí en Ciudad Juárez. Entonces se ha incrementado la demanda para pedir asilo. Cabe mencionar que Comar pues está saturada, ¿no? Eso no creo que no es nuevo, pero pues, hay un mayor interés. Entonces, algo también que es parte de esta crueldad, ¿no?, que mencionamos en el título, pues es la obstaculización por parte del gobierno mexicano, específicamente del Instituto Nacional de Migración, para poder expedir pues documentos que las personas requieren para integrarse, ¿no? Sobre todo la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que les permiten a las personas pues trabajar, recibir servicios de salud, incluso pues otros servicios públicos. Entonces, pues esto conlleva que, y las personas me han comentado, ¿no?, que se sienten atrapados, en verdad, no puedo ni siquiera moverme dentro de México, no puedo acceder a un empleo formal porque no tengo este documento. Entonces, pues las personas están viendo obligadas a trabajar en la informalidad, y esto llama mucho la atención porque no era el caso, por lo menos en el 2023. Creo que las personas sí podían acceder a permisos de trabajo con mayor facilidad. Las personas también sufren pues extorsión por parte de, de la policía municipal, ¿no? Las personas, como no tienen documentos, los paran los policías y hacen amenazas como de, pues te vamos a llevar a migración para que te deporten si no me das X cantidad de dinero. Entonces, eso es otra realidad que las personas están enfrentando. Em, una cuestión a mí que sí quiero mencionar, que es importante, es que así como hay muchas personas que están buscando integrarse, también hay otras que han sufrido pues crímenes de alto impacto en México y en Juárez. Sobre todo el secuestro, ¿no? El secuestro se ha disparado de una manera muy obscena, en mi opinión. Entonces, pues muchas personas a través y con brutalidad, con mayor brutalidad que antes. Entonces las personas, hay muchas personas que tampoco se quieren quedar en México. Entonces también se está viendo esta cuestión de, pues el flujo a la inversa, ¿no? Están buscando llegar ya sea a sus comunidades de origen o a sus países de origen. Em, y, y pues ahora con esta pues reducción de las capacidades
capacidades de organizaciones en Juárez, pues lo hace todavía más difícil y pues esto pues resulta o impacta en temas de toma de decisiones y en tema de acompañamientos. Ahora los acompañamientos pues son más prolongados y con necesidades muy específicas, cuando antes eran pues con temporalidades más cortas y pues era como más en el sentido humanitario. Ahora pues el equipo se está encargando como de poder acompañar para que los niños estén en la escuela y pues poder buscar em, también pues el tema de empleos, ¿no? Entonces sí ha sido un golpe bastante fuerte en tema migratorio, como lo mencionaba Diana al principio, ¿no? De estas políticas que van más encaminadas a pues a usar a las personas como pues, moneda de cambio, ¿no? Entonces, con eso me gustaría terminar mi intervención y pasarle la palabra a César Barranca, quien es coordinador de proyectos en Casa del Migrante Saltillo, perdón. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Y en este contexto que plantea el informe y que hemos venido compartiendo previamente mis colegas, las políticas migratorias que han sido restrictivas, las burocracias que han sido adversas, los discursos promovidos desde algunos gobiernos xenófobos y de criminalización dirigidos hacia las personas en contexto de movilidad, así como los recortes financieros a casas del migrante y organizaciones de la sociedad civil. Queremos abrir una ventana para hacer una revisión de los retos que se nos presentaron en nuestra labor como acompañantes de las personas en contexto de movilidad. En primer lugar, compartirles que nosotros como organizaciones y casas del migrante tenemos un enfoque basado en la persona. Respetamos su agencia, las decisiones que va tomando en las circunstancias a veces tan adversas que vienen derivando de las condiciones estructurales en los países de origen, en los que transitan y también a los que llegan. El 2025 nos parece que cuestionó paradigmas como el de la cooperación internacional, afectando una infraestructura humanitaria, y también vimos cómo se desarrolló una implementación de la agenda antimigrante que orilló a las organizaciones a reestructurarse. Ustedes escucharán en este informe y podrán leer en el mismo cómo esta palabra, reestructura, es lo que nos ha acompañado y quizá es el reto constante y global desde el año pasado y que aún sigue transcurriendo. Una reestructuración en la atención, en los tiempos de la atención, también en los equipos, de aquellos que lograron de alguna manera sostenerse, porque como ya se ha mencionado, muchas organizaciones y casas del migrante tuvieron forzadamente que cerrar. Compañeras y compañeros que no pudieron continuar en su labor humanitaria. También reestructura en el uso de nuestros recursos materiales y financieros. Y también nos obligó a reestructurarnos en nuestra perspectiva de cómo acompañamos a las personas. Quiero compartir con ustedes algunas de estas reestructuraciones que venimos haciendo las organizaciones y casas del migrante y también cómo esto a su vez se convirtió en buenas prácticas. Por ejemplo, en Piedras Negras, Coahuila, que está en la frontera con Texas, vimos cómo pasaba de ser una ciudad de tránsito a una ciudad en la que obligadamente a partir de la cancelación de CBP One, las personas comenzaron a quedarse. Solicitaron refugio, los niños y las niñas empezaron a ir a la escuela. Sus padres fueron a trabajar. Y así, esta ciudad poco a poco, entonces, pasó de ser de paso a una ciudad de destino, donde Casa del Migrante Saltillo los acompañó e incorporó una perspectiva de inclusión local. De manera similar,
esto pasó en Agua Prieta, Sonora, una pequeña frontera donde el Centro de Atención a Migrante Exodus, conocido como CAME, se encuentra realizando una gran labor estableciendo lazos con la comunidad, buscando y apoyando a las personas a encontrar empleos formales, garantizando la seguridad alimentaria y procurando el acceso a la educación de la niñez. Una de sus colaboradoras nos comparte cómo la incertidumbre se transformó para las familias y también para nosotros, los trabajadores humanitarios, en creatividad y fe. Quisiera también compartir con ustedes la experiencia del Centro para Migrantes Jesús Torres en Torreón, que es una clara muestra de cómo también se reestructura la atención y los tiempos de atención. Ahí, por ejemplo, inicialmente las personas podían quedarse por reglamento 3 días. A partir de esta cancelación de CBP One, hay que pensar que la perspectiva de las casas y organizaciones del migrante cambió y entonces decidimos dar más tiempo a las personas para que pudieran reformular sus planes, para que pudieran reconstruir sus proyectos de camino y de vida. Y de esta manera las estancias de las personas se prolongan en los albergues. No quiere decir entonces que vamos a proveer menos, sino seguimos proveyendo en la alimentación, en el hospedaje, en artículos no alimentarios, porque las personas se están quedando más tiempo. Afortunadamente en Torreón, la comunidad local respondió a un llamado solidario para ir a llevar despensas. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Servicio Jesuita Refugiados, ante las necesidades de inclusión, tuvieron que reconfigurar su estructura a lo interno. Crearon un área de atención llamada vinculación comunitaria. Empezaron a construir redes locales, a hablar con actores sociales de la comunidad y también tuvieron que adaptar la atención psicosocial, pasando de acompañamientos breves a medianos o largo plazo. Incluso a planificar con las familias sus proyectos de vida. Como podemos ver, las respuestas de las casas y las organizaciones de la sociedad civil fueron en 2025 de muchos cambios, de adaptación, de fe y también de mucha creatividad. Que ante las políticas de crueldad sostenemos y alentamos los espacios de humanidad y el ejercicio de derechos que siempre hemos promovido. El derecho a solicitar refugio, el derecho al trabajo formal, el derecho a una vivienda digna, a migrar y a no migrar, y en nuestro caso, el derecho a defender derechos. Cedo la palabra a Jesús de la Torre, él es investigador en Hope Border Institute y coautor del informe. Nos hablará del acceso al asilo y también planteará algunas cuestiones. Adelante, Jesús. Muchísimas gracias, César. And thanks so much, everyone, for being here with us today. Thanks so much to my fellow colleagues and to all the people on the move who share their testimonies with us, share their hopes, their dreams, and of course, some of the violations that we are documented and that we are releasing today in our report. So finally, I would like to discuss issues regarding access to asylum and international protection at the US-Mexico border. It is important to note that most of the people that we have accompanied are waiting to access protection through any legally available means. That means that many people are trying not to cross the border, not to surrender themselves to US authorities. And this is because they fear that if they do so, their claims won't be heard, or that they may be separated from their loved ones, from their families, from their friends. But let me be clear, that doesn't mean that these people are in safe conditions. That doesn't mean that people achieve safety. As my colleagues presented before, and as we present in the report, these families are still facing many challenges, including the need to access protection, international protection in this case.
As many of you here with us today are very well aware, President Trump suspended access to asylum at the border on day one. Litigation has technically made other forms of international protection available, including withholding of removal or protections under the Convention Against Torture. These are protections that demand and require the person to prove and give evidence of a higher fair standard than asylum. However, in our monitoring, we have seen how people continue to be unable to either claim asylum or access some of these other protections at the border when they seek international withholding of removal or protection under the Convention Against Torture. This is a clear violation of US and international law. For example, we continue to document cases of summary pushbacks. That includes the case of Rafael. He's a Mexican national fleeing cartel persecution. And when he presented at the border because he was in danger and he was scared for his life, a Border Patrol agent told him, go back to Mexico. Mexico is the country where he's from. Mexico is the country he's fleeing, where he cannot access safety. But instead, he was instructed to go back to Mexico. And this continues to happen. Similarly, many migrants do not have a meaningful opportunity to seek these other forms of protection that we are talking about when they are apprehended while they are trying to cross the border. For example, Edilson, a Honduran national who surrendered himself to the Border Patrol in August of 2025 in Piedras Negras, he was deported in 24 hours before he could even present any claim of protection of why he was fleeing Honduras. Or Maria, for example, a mom who was fleeing Oaxaca, Mexico, after her son had been kidnapped. Together with her son, she tried to cross the border to seek asylum and protection, and instead, she was separated from him, probably because he was over 18, and then she was rushed through procedures to deport her without meaningfully allowing her to seek relief. Maria was back in Mexico without her son and without the ability to access any form of protection or even try to start the procedure in the United States. Again, this is in clear violation not only of our laws, but of our moral duty to welcome, protect, and integrate the migrants, especially those who are most in need. So in light of these realities, our report and together, all of us, we offer recommendations for the United States and Mexico to urgently reverse course. To the US, we include recommendations for Congress and the administration. On the one hand, Congress must rein in some of the abuses, establishing clear oversight, passing legislation that protects sensitive locations, and arrests and deportations without due process, as Annabelle explained before, and family detention and the separation of families, and ultimately working for a pathway to citizenship for many of the hardworking people whose lives are currently devastated due to this mass deportation campaign. We call on the US administration to truly establish family unity and child protection at the forefront of every migration policy. The detention of pregnant women that we have documented in the report, the deportation of these women, children being detained and families separated, all of that must end. Arrests based on racial profiling, including arrest of people who told us, I've been detained because of my Mexican features, they must end, including also arrests near sensitive locations such as courthouses, parishes, schools, and other places. We also urge the administration to work with migrant and faith communities to find ways to move forward in a just and humane way, in ways that can respect both the duty of the country to welcome and protect, and of course, their ability to manage their borders. To Mexico, there are also important recommendations. We call on the Senate of Mexico to pass a law that could significantly address internal displacement in the country, and on the government of Mexico, of Claudia Sheinbaum, to readjust the Mexico Te Abraza strategy so it can meet the ongoing needs. We document in the report how Mexico Te Abraza has been adjusting, but leaving many people in limbo, including those who are not Mexicans. Limit the number of third country nationals,
especially those who are not Mexicans, that Mexico is accepting from the United States, expedite the processing of humanitarian and refugee claims in Mexico, and for that, it must work with Congress to allocate sufficient funding, and also fund programs that foster integration and protection in the country, especially for those Mexicans who cannot go back to their communities of origin, and for people who are wanting to establish in Mexico in the meantime. And finally, we also provide recommendations to international organizations like the Inter-American Commission on Human Rights. So it monitors conditions in destination countries of deportations like Mexico and Central American countries. And we also call and continue to support the work of the Catholic Church. So it is a prophetic voice that stands with migrants and those who accompany them, including many of the shelters here present today. And for all of you with us today, we have a special call. And I know many of you are asking for the links, and we will share them very soon with this recording. We ask you that you please read the testimonies and the voices of these people that we have accompanied, these people that wanted to share their voices with all of you who are not able to be here today out of fear. We ask you that you share their testimonies with your networks, with your congregations, with your schools, with your communities, and if you're in the US, with your members of Congress. Tell them to do justice, to redress some of the harm, to exert oversight, and to seek accountability for these people and with these people. And for those in Mexico, we ask you to do the same. Read it, share with your local decision makers, and join us in demanding better integration and support policies for migrants in Mexico. With that, I turn it to my colleague Diana to hear your questions and respond to all your answers and to all your questions. Thank you very much. Muchísimas gracias a todas y todos quienes participaron con sus valiosas aportaciones. Sin duda es un tema que nos da para muchísimo más. Es un espacio limitado, por lo que me gustaría, además de agradecer a las personas panelistas, leer algunas de las preguntas que nos han estado compartiendo a través de este chat e invitarles si tienen alguna pregunta, algún comentario que no han colocado aún, pues este es el espacio en el que podremos estar contestando, invitarlos aquí al chat o bien en la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Tenemos algunas cuantas preguntas, voy a iniciar por la más sencilla. Nos preguntan si el reporte escrito se encuentra disponible y si podemos colocar el link por acá. La respuesta es sí, y ya mismo lo colocamos. Si me ayudan, por favor, las y los compañeros, a colocar el enlace directo al reporte escrito. Si les parece bien, voy lanzando las preguntas y después de leerlas, quien desee puede dejar levantar la mano o tomar la palabra entre los panelistas para que puedan contestarlas. La primera de ellas, en las detenciones de extranjeros en México, ¿se tiene la certeza que el Instituto Nacional de Migración cumple el plazo de 36 horas en detención? ¿O hubo testimonios de personas que han sobrepasado el plazo estando detenidas? Para quien usted levanta la mano. La segunda pregunta, ¿qué están aprendiendo sobre las personas que se autodeportan a Ciudad Juárez por temor a ser encarceladas por ICE en Estados Unidos? ¿Qué problemas se enfrentan? ¿Son diferentes a los de aquellos que son deportados por ICE? Una tercera pregunta, ¿puede un ciudadano de un tercer país que fue deportado de Estados Unidos solicitar una visa humanitaria? Me imagino que aquí se refieren en México. No lo han colocado. Y finalmente un comentario, más que una pregunta me parece. Abogar por políticas más equitativas y justas es esencial, pero también debemos apoyar al gobierno mexicano en la resistencia a la hegemonía indebida que Estados Unidos causa migración forzada e inestabilidad en México. Compañeras, compañeros panelistas, si me ayudan respondiendo a cada una de las preguntas. Ivette, por favor. Y sobre la primera pregunta acerca de las personas en las estancias migratorias, pues no puedo decir con certeza, ¿no?, que sí se está respetando este periodo de tiempo de las 36 horas. Lo que sí puedo decir es que durante estas 2 visitas que se hicieron el año pasado, no había personas que excedieran este tiempo.
De hecho, estaban siendo trasladadas de un día a otro. Estaban siendo como bastante rápidas, ¿no? Los traslados. Y pues bueno, eran también una de las preocupaciones de las personas, ¿no? Que no les daba tiempo de comunicarse con sus familiares, de informar en dónde estaban y hacia dónde iban, porque el tiempo era demasiado rápido. Eso ocurrió en estas visitas. Creo que es importante pues el monitoreo, como decía, en estos espacios tan herméticos, un monitoreo pues mucho más constante, ¿no? Para saber si realmente han existido estancias más prolongadas, porque algo que nos llegaron a compartir es que a veces lo que ocurría es que, por ejemplo, en algunas otras estancias del norte del país iban pasando, ¿no? Como por algunas personas, por ejemplo, no sé, en Nogales, y los llegaban a Ciudad Juárez esperando que se llenaran los camiones para poder bajar, ¿no? Entonces, probablemente se podía extender, pero eso no lo puedo asegurar. Entonces, esa sería la respuesta a la primera pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Ivette. Y complementando la información, sí, es común que este plazo de 36 horas comience a correr toda vez que han sido trasladadas hacia el sur del país. Entonces, si nos limitamos como al cuándo empieza a correr el tiempo estando en custodia, si lo empiezan a correr ya estando en el sur del país, en Tabasco, pues ahí quizá no sea las 36 horas, pero lo que nos es alarmante es que este plazo empieza a contar a partir de un traslado de cerca de entre 30 y 35 horas previas, estando bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, toda vez que son trasladadas desde la frontera norte hacia el sur. Entonces, creo que ahí es como de prestar atención un poco a cómo se están llevando estos procedimientos por parte del Instituto Nacional de Migración, de tal manera que el tiempo que queda en el limbo, es decir, del norte al traslado en el sur, pues es importante considerar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese lapso en que las personas podrían estar, si somos un poco más críticos, pues en una desaparición de corto plazo, ¿no? Porque finalmente si no están bajo custodia, ¿en dónde están, no? ¿Están siendo trasladadas por quién? Es como algo que me hubiese gustado finalizar. Muchas gracias, Ivette. Jesús. Muchas gracias, Diana. Yo quería responder a la pregunta sobre las personas extranjeras que son devueltas a México. Creo que las compañeras ya lo han complementado muy bien. La mayor parte de las personas, si no todas, son transferidas directamente al INM. Como decía Ivette en la observación, a veces las personas no saben siquiera dónde terminan los agentes de migración de Estados Unidos y dónde comienzan los agentes de México. O sea, es muy importante notar la confusión que existe incluso y la continuidad en la detención desde Estados Unidos hasta México en procesos muy traumáticos. La mayoría son llevadas hacia el sur, especialmente en camiones, y ahí, como decía Diana, se pueden producir desapariciones de corto plazo y la mayoría son también liberadas en Tabasco, en Villahermosa, en el sur, con el objetivo de expulsarlas y llevarlas lo más lejos posible de la frontera de Estados Unidos con México e intentar evitar cruces de nuevo. Lo que eso resulta en que mucha gente que no tiene ningún vínculo con el sur de México, pues se ha llevado allí y de repente las organizaciones también del sur de México, incluida la Iglesia Católica y otras entidades, pues se encuentran en la necesidad de atender a las personas, a veces sin los recursos suficientes. En cuanto a las nacionalidades, debemos decir que el INM, en una solicitud de transparencia de día, dio las nacionalidades que ya conocemos. En estas 7 nacionalidades, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y en las nacionalidades que son de otra nacionalidad, solamente dio la cifra de otro. Y son 40 personas de otras nacionalidades que no sabemos exactamente de qué países son. Y sí, creo que la compañera Diana puede expandir un poco más si hay algo más. Muchas gracias, Jesús. Tenemos 2 preguntas más. Me gustaría si podemos también ir contestando el resto de las panelistas sobre qué estamos aprendiendo de las personas que se autodeportan en Ciudad Juárez y si podemos solicitar una visa humanitaria toda vez que han sido deportadas. Esas dos me parece que nos quedan pendientes de contestar. Aunado a ello, nos han colocado 2 preguntas más que me permito exponerles por acá.
Nos preguntan si existen condiciones dignas en los traslados e instalaciones hacia el sur del país, específicamente a Tabasco y Chiapas. Esto en relación a las personas extranjeras deportadas a México a través de las estancias migratorias. Antes, con los procesos de atención emergente, el desgaste de los equipos era comúnmente estrés postraumático. Ahora, ante los procesos de integración, ¿cuáles son los impactos para los equipos de trabajo en terreno? Y tengo una tercera más que... Bueno, por ahí lo dejo, Víctor, si gusta responder, y ahorita les leo la siguiente pregunta. Gracias, Diana. Respecto a la pregunta de qué estamos sabiendo de las personas que se están autodeportando en Ciudad Juárez para pues, evitar encarcelamiento por parte de ICE, bueno, yo diría que son como tres perfiles predominantes. Obviamente las personas que son extranjeras y que alcanzan a ser, sí, que alcanzan a llegar acá a Ciudad Juárez, las personas que son mexicanas y generalmente están regresando a sus comunidades de origen, ¿no? Hasta donde son pocos los quienes se quedan a buscar integrarse acá en la ciudad. Y también otro perfil que hemos detectado son personas que están en situación de calle, sobre todo en la zona centro, ¿no? O están ocupando espacios abandonados. Cerca de acá, en el centro de Ciudad Juárez, hay un parque, bueno, un monumento, el Monumento Benito Juárez, y ahí es donde también una gran cantidad de personas deportadas es donde están estableciéndose. Muchas gracias, Víctor. César, por favor. Con relación a, a la pregunta sobre si un beta de visitante por razones humanitarias en México, la respuesta sería sí, no habría impedimento legal para hacerlo, con la aclaración que hay supuestos en legislación para aplicar a esta tarjeta, entre ellos, por ejemplo, está haber sido víctima de un delito, por ejemplo, menores. No obstante, contar en esta respuesta, y como ya se ha comentado en el informe, hay una burocracia por parte del Instituto Nacional de Migración en el que, a pesar de la presentación de las solicitudes, presenta también una relación a este derecho. Muchas gracias, César. No sé si Anabel y Beth les gustaría responder sobre cómo está afectando o cuáles son los impactos que están observando en el equipo de trabajo en terreno. Anabel, adelante. Gracias, Diana. Bueno, un poco retomando lo que han compartido las demás y los demás colegas con respecto a cómo el contexto ha ido complejizando también la atención. Hace un momento el colega Víctor decía, realmente es humanitaria, y eso incluye también esta necesidad de poder ir contracorriente en términos de la no transparencia, de lo que sucede, de la incertidumbre, y evidentemente eso recae en cómo son acompañados los equipos, dado que al no tener la claridad de lo que está sucediendo en el contexto, los equipos requieren un acompañamiento mucho más puntual en términos de la violencia vicaria. Los casos que son deportados cada vez son mucho más complejos en términos de lo que se vive
durante el proceso de detención. Decía hace un momento Jesús, cómo son trasladados en autobuses sin tener durante al menos más de 36 horas probablemente información de a dónde son llevados. Eso también impacta en los equipos, dado que las familias buscan a los albergues, buscan a quienes estamos acompañando. Entonces, sí hay un impacto mayor en los equipos, tanto físico como emocional. Creo que tener esta incertidumbre también de los cierres de otras organizaciones, pues recae mucho mayor en quienes sí continuamos acompañando los procesos, tanto de migrar como de establecerse, eh, como del proceso de deportación. Creo que ahora los equipos de terreno, insisto, tienen mayor desgaste tanto físico como emocional, dado que el contexto cada vez es mucho más complejo. Muchísimas gracias, Anabel. Si no queda algún otro comentario de las personas panelistas, me gustaría, ¿no hay algún comentario de las personas panelistas? Me gustaría pasar la voz a Perla del Ángel, quien es coordinadora de la red Pedro Pantoja aquí en la zona norte, pero también forma parte del CAME en Agua Prieta. Ella nos hablará sobre la realidad que enfrentan las casas y centros de la red Pedro Pantoja. Bienvenida, Perla. Muchísimas gracias, Diana, y muchas gracias a quienes nos escuchan. Y bien, pues por parte de la red de casas Pedro Pantoja, pues nos enfrentamos a diferentes realidades. Primero, pues ante el actual panorama social y político de la movilidad humana, las casas de inmigrantes y centros de derechos humanos que conforman la red Pedro Pantoja continúan ofreciendo sus servicios integrales y gratuitos a la población en movilidad en instalaciones adecuadas y con capacidad suficiente de atención. Pues esta atención abarca tanto servicios humanitarios especializados y también capacitación para su incorporación a la vida laboral, sobre todo para quienes buscan integrarse socialmente en las comunidades de acogida después de no tener posibilidades de solicitar protección internacional a los Estados Unidos. También tenemos que las casas del migrante acompañan en el cuidado y reforzamiento escolar de niñas, niños y adolescentes para facilitar a sus cuidadores su desarrollo educativo y laboral. Por otra parte, esta labor es posible gracias a la vinculación que las casas y centros de derechos humanos han establecido a lo largo de los años con universidades, con iglesias de diferentes denominaciones, con organizaciones sociales, con el sector empresarial y con la comunidad en general. Además, las redes de apoyo ayudan a sostener los procesos de integración, documentación, incidencia y cuidado mutuo, como este informe en el que estamos compartiendo. Por otro lado, enfrentan retos importantes para mantener los espacios abiertos ante la baja de financiamiento internacional, que ya también lo abordaron mis compañeros y compañeras, y la salida de organizaciones internacionales del territorio mexicano, así como la ausencia de presupuestos gubernamentales en distintos niveles en México. Los proyectos en varias casas se han visto afectados e incluso algunos han desaparecido, por lo que se opera en algunas ocasiones con personal insuficiente. Además, el desempleo y la inseguridad generan tensiones con la comunidad, generando barreras en los procesos de adaptación de la población que ha decidido quedarse. Por lo tanto, también persisten narrativas sociales e institucionales que no abonan a un ambiente de respeto e inclusión de las poblaciones que permanecen aquí en México. Juegan en contra también la burocracia en trámites ante el Instituto Nacional de Migración y la Comar, el desconocimiento de identificaciones de otras nacionalidades o las emitidas por la autoridad migratoria mexicana. Por último, la falta de seguridad es una constante en las casas y para las personas defensoras. No hay protocolo que valga cuando la ausencia del Estado es evidente y el poder de facto lo tienen las organizaciones criminales. Para ir cerrando, también algunos comentarios, pues es que este informe pone de relieve la protección y dignidad humana de quienes migran, así como los rostros violentados por la crueldad de la política establecida en nuestros países.
con acuerdos bilaterales de operatividad opaca y falta de transparencia. El cierre de las posibilidades de solicitar protección internacional en los Estados Unidos genera incertidumbre, violencia, discriminación y descarte. Las acciones actuales del gobierno mexicano son insuficientes para garantizar la seguridad tanto de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que llegan o que están en nuestro país. Regresar a sus lugares de origen no es una medida idónea en la mayoría de los casos, causándoles afectaciones físicas y emocionales. Además, existe una falta de entendimiento de las condiciones en las que ocurren los procesos migratorios que impiden la generación de acciones de inserción gubernamentales, lo cual se agrava con el contexto social mexicano, como la falta de un programa especial de regulación migratoria que permita dar certeza jurídica a quienes permanecen en México sin documentación de regulación de estancia. Ante todo esto, el llamado es enfrentar esta crueldad con la solidaridad de toda la comunidad, organizaciones, iglesias de diferentes denominaciones, sector empresarial, educativo, etcétera. Que podamos ver a las personas en contexto de movilidad humana como parte importante de nuestra humanidad y nuestra comunidad. Tanto en México como en los Estados Unidos, que nos unamos para hacer un llamado de atención a las comunidades, a congresistas y demás tomadores de decisiones, para informar lo que aquí hemos expresado, lo que se ha documentado y las afecciones humanitarias que ha generado la política actual. Y que invitarlos a que generen un cambio real, positivo y humano. La política en México no debería reducirse a México te abraza, sino a crear condiciones reales que permitan a las personas ejercer su derecho a no migrar o a migrar, a regularizarse y a empezar un hogar en condiciones óptimas. También acompañemos y apoyemos a las casas de migrantes y centros de derechos humanos que continúan su servicio a pesar del complicado panorama de la migración en México y en la región. Desde su trabajo en terreno ponen en el centro a la persona, su dignidad, su integridad, seguridad y derechos, diseñando estrategias de atención, de acompañamiento, inclusión e inserción, muchas veces con pocos recursos, pero con resiliencia, corazón y fe. Y pues por último, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en este espacio. Gracias por su interés en el tema, por escucharnos y por valorar los testimonios de quienes han sufrido la crueldad como política. Muchísimas gracias, Perla, y a todas y cada una de las personas que nos acompañaron y escucharon en este espacio de diálogo. Continuamos con la invitación abierta a que lean nuestro informe conjunto, que lo difundan y que sigamos alzando la voz ante todas las injusticias que presenciamos día a día. Finalmente, y antes de partir, me gustaría leer una última petición por parte del público. Nos solicitan si las personas ponentes pueden compartir su contacto para ser enlazados posteriormente. Si les parece bien, volver a repetir su nombre y quizás su red social, donde puedan comunicarse con la organización. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. No sé, Jesús, si te gustaría agregar algo más. Solamente agradecerles por su participación hoy. Thanks so much everyone for being here. As Perla said, let's not make the cruelty policy, and when cruelty is the policy, let's bring compassion and justice forward. Let's work together on making that possible and ensuring that that's the reality. Thanks everyone, and let's be in touch. Thank you. Muchas gracias.